Pero esta vez, como dijimos, vamos a empezar desde que el pueblo judío entró a Eretz Kenán, ¿sí? Desde el momento de que, después de estar 40 años en el desierto, después de la salida de Egipto, cuando entraron a Eretz Kenán, vamos a ver la historia desde ahí. Obviamente no vamos a ver todo el Sefer Yoshua, Shofetim y todo lo, porque si no es algo que no terminaríamos más. Pero vamos a ver lo resumido, las partes esenciales, las partes principales de lo que podemos aprender desde Yehoshua bin Nun, o sea, ya mucho más antes en la historia, aunque esta clase va a ser una clase como un prólogo de toda la historia de Israel. ¿Por qué es importante saber la historia? Entonces vamos a empezar con este nuevo ciclo de clases para entender y empezar a hablar un poco de qué es la historia de Israel, como dijimos, desde Yehoshua bin Nun, desde que entraron a Eretz Israel hasta la actualidad. Pero antes de empezar, vamos a hablar, antes de empezar de hablar de lo que es la historia judía, vamos a hablar un poco de por qué necesitamos estudiar historia judía. ¿Por qué? ¿Por qué hay necesidad de estudiar historia judía? ¿Qué es la historia? ¿Qué beneficios nos trae la historia? Hay una gran cantidad de lecciones, ¿sí?, de musar, de aprendizaje, de lekaj, de cosas que se pueden y debemos aprender de la historia. ¿Cuál es? La razón básica, ¿sí?, para aprender historia es, como todos sabemos ya, que las personas tienden, o vamos a incluirnos, tendemos a repetir los mismos patrones de conducta, ¿sí? Es así, siempre es así. Vamos a ver que en toda la historia siempre es así. Los imperios, vamos a ver durante toda la historia que los imperios se levantan, de repente se levanta un imperio impresionante y cae. La tecnología también va cambiando, cada vez tenemos más. Ayer leí un artículo que el Internet ya está muerto, o sea, el Internet ya va a morir. ¿Por qué? Pues el Internet, sí, porque ahora viene la inteligencia artificial que se come al Internet. Bueno, la tecnología va avanzando. Las realidades del mundo, en verdad, pueden cambiar, pero la gente tendemos a cometer los mismos errores una y otra vez. Por eso es importante. Y a menos que aprendamos del pasado, a menos que recordemos y que lo apliquemos y que apliquemos esas lecciones para el futuro, entonces estamos destinados a seguir metidos en el mismo pozo, ¿sí? Si no, vemos la historia y sacamos un aprendizaje para decir, bueno, no vamos a repetir lo mismo. Y no vamos a repetir los mismos errores una y otra vez. Como dicen, los que no pueden recordar el pasado están destinados a repetirlo. Si no pueden recordar el pasado, si no pueden, ya, al final van a tender a repetir esto. Esto se aplica mucho también a la historia judía. La Torá nos enseña al final, en el Sefer de Barim, en las últimas perashot, en la perashá Asinu, una de las misbot de la Torá dice, Zehor yemot olam binu shenot dorvador. Recuerda yemot olam, los viejos tiempos, los días del mundo. Tienes que recordarlos, una misbah. Recuerda los días del mundo. Binu shenot dorvador. Entiende los años de generación y generación. O sea, tienes que aprender los años, qué pasó en generación y generación. No es nada más, no, yo aquí el presente y tampoco el futuro. A veces nada más el presente. No. Dice, no, tienes que recordar una misbah de Binu shenot dorvador. Y si no la sabes o no puedes recordar, viene la Torá y te da un consejo. Sheal abija beagetja. Si no, pregúntale a tus papás, o zekeneja, o a tus abuelos, a tus ancianos. Si es que no sabes cómo recordar la historia, o no hay quien te pueda enseñar o aprender de la historia, entonces viene la Torá y te dice, Sheal abija, pregúntale a tu papá. Esto es la Torá, así está escrito en la Torá. Beagetja, zekeneja, tus ancianos. Beyombru lach.
y te van a decir a ti. O sea, si no puedes aprender, tienes que empezar a aprender, tienes que empezar a preguntar para que la Torá te diga. Eso está, para que te digan cómo fue la historia de la Torá. Pero la historia del judaísmo, el judaísmo introdujo en la historia humana algo revolucionario en todos los aspectos. Particularmente en lo que es la moralidad, lo que es la noción de la historia en general, en que existe un Dios infinito que interviene en toda la historia de la humanidad, no solamente en la historia judía. Es un Dios que interviene a cada momento en toda la historia de la humanidad. La concepción, nuestra ashkafá judía, de que Hashem, hay un Dios que es el creador, un Dios que es el que da el sustento constantemente, un Dios que es el Mashgiach, el que supervisa, lo que significa que no es un Dios que creó el mundo y luego se fue de vacaciones a la playa. No, porque hay muchos que así dicen, sí, muchos creen, sí, claro, Dios creó el mundo, pero bueno, Él está en el trono y bueno, el mundo lo dejó en modo automático, como se dice en piloto automático, el avión, ¿no? Cuando va a salir el piloto, ahí sí, y luego cuando va a aterrizar también, pero en el medio, a menos que no haya una turbulencia, es todo piloto automático, se maneja solo. No, Dios no dejó el piloto automático del mundo, sino que Dios es un ser infinito y que está involucrado, activo en toda la creación y en todo lo que va sucediendo. Bueno, para expresarlo más, digamos, más filosóficamente, todo el mundo físico es una creación de la conciencia de Dios, de Boreolam. Sabemos que Boreolam creó el mundo con la palabra. Todo el universo no tiene una existencia independiente. No es que se maneja solo, como dijimos, que Dios lo creó, sí, pero se maneja solo. No. Todo el universo está bajo control de Dios. Todo, desde un quantum hasta un macrocosmos. Todo, desde una hormiguita, una pulga, hasta todo el universo lo maneja Dios. Esto tiene unas implicancias monumentales en los eventos que ocurren en un pequeño punto del universo de la Tierra. No quiere decir que si ocurrió algo en Sri Lanka o bueno, ocurrió, no, todo, aún en el lugar más alejado o más pequeño de la Tierra. Entonces, si Hashem conoce y controla todo, entonces la historia en verdad es un proceso controlado, ¿no? Porque Boreolam controla todo, pero es un proceso que conduce a un destino. ¿Qué quiere decir? Dios es el guionista, ¿no? Es el guionista, es el director, es el productor. Todos los eventos de la historia no son aleatorios, no son porque, bueno, cayó así. No, los eventos no son. Vamos a ver que todo se va dando por algo. Todo es un objetivo, es una trama común, es un objetivo, todo tiene un objetivo. Significa que nosotros nos dirigimos a un destino específico. Hay una meta, todo hay una finalidad. No es que uno viene a este mundo sin finalidad, sin nada. Todo eso es la historia. Y el musar, la lección que se puede aprender de aquí, es que la humanidad, no los judíos, la humanidad, no solamente los judíos, es el centro de la creación. O sea, toda la creación está hecha para la humanidad. Los animales, las plantas, los árboles, todo está creado para la humanidad. Dios creó el universo entero, ¿para quién? No para los animales, para los seres humanos. Todo el universo está creado para los seres humanos. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Si uno se puede analizar, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de toda la creación? Que la persona nazca, crezca, se reproduzca y muera. Nada más para eso venimos a este mundo, como los animales que nacen, crecen, se producen y mueren. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es precisamente por esta razón que debemos aprender y entender la historia de la humanidad. La historia judía involucra toda la historia de la humanidad.
la historia judía es el destino judío. Aprender del pasado es la clave para tomar esas decisiones concretas para el futuro. Hay un libre albedrío. Entonces, por Olam, Dios te da el libre albedrío. Tú puedes escoger lo que quieras, el mal o el bien. Siempre va a haber los caminos que una persona puede elegir. Y no porque una persona elija el camino mal, al otro día le va a caer un rayo en la cabeza y se murió. No, no. Boreolam le da el libre albedrío a la persona para que la persona elija. En verdad, en la historia sí, es bonito saber los nombres, es bonito saber fechas de la historia, saber lugares, pero en verdad lo principal es aprender las lecciones del pasado. Todo es para el bien de Am Israel, del pueblo judío, y para el bien de la humanidad. Además, también tenemos que recordar que el pueblo, como ya lo vimos en varias ocasiones, Am Israel, el pueblo judío, es el pueblo sobreviviente más antiguo del mundo. ¿Por qué? Porque hay un montón de pueblos que eran quizás podríamos decir que eran más antiguos que los judíos, ¿no? El pueblo egipcio quizás era más antiguo que los judíos. Los medos, los persas, había los hicsos, todo eso. Pero no son el pueblo sobreviviente. El pueblo sobreviviente más antiguo del mundo es el pueblo judío, dado que, en verdad, ha sido esparcido por todo el planeta, como vimos en varias clases, ¿no? A donde uno va, ahí está Chabad. No, también está por todos lados, ¿ok? A donde sea el lugar más alejado del mundo. Y entonces, y dado que Am Israel ha sido esparcido por toda la tierra y por todo el universo, entonces cuando aprendemos historia judía, estamos aprendiendo la historia de la humanidad. Porque si vamos a aprender la historia judía de los que vivieron en Inglaterra, vamos a aprender la historia de Inglaterra, de Francia, de donde sea, vamos a aprender automáticamente, al estudiar la historia judía, estamos aprendiendo la historia universal. Entonces, estudiar y aprender de la historia judía es un excelente marco para entender todo lo que es la historia mundial, la historia del universo. Porque cuando vamos a empezar a estudiar ahora de Yoshua y de todo lo que entraban, bueno, ¿qué pasaban también en el resto del universo en esa época? ¿Qué estaba sucediendo cuando los judíos entraron a Israel? ¿Existía Roma o todavía Roma no había nacido? No era nada. ¿Existía Grecia o Grecia apenas iba naciendo? ¿Qué pasaba en todo? ¿Existía México? No existía México, pero quizás los mexicas sí existían, no sabemos. Entender la historia judía significa construir un amplio conocimiento de la historia del mundo en general. Porque entender lo que son los momentos claves de la historia del pueblo judío, como dijimos, no es que vamos a analizar todo, sino los momentos claves de la historia del pueblo judío. Desde la conquista de Eretz Israel con Yoshua bin Nun cuando entraron a Am Israel, hasta la actualidad. Y eso es muy importante, porque un pueblo que recuerda su historia nunca perderá su rumbo. Una vez también lo había dicho Napoleón, cuando fue un Tisha B'Av, un 9 de Av que había entrado, estaba en un lugar que entró y ahí vio a judíos llorando y escuchó llorando. Y dijo, ¿qué pasó con los judíos ahora? ¿Por qué están llorando? De por sí, siempre llora, pero ¿por qué ahora están llorando? Entonces, siempre lloramos, no siempre lloramos. Bueno, entonces le dijeron, no, lo que pasa es que se destruyó el templo sagrado. ¿Cuándo? Yo no escuché nada. ¿Dónde está? No, hace 1500 años. Hace 1500 años se destruyó el templo sagrado. ¿Y cómo? ¿Todavía siguen llorando después de 1500 años? Le digo, sí, este día es el día que se recuerda. Dijo, bueno, un pueblo que recuerda su historia, entonces nunca se perderá, nunca se extinguirá ese pueblo. Y lo dijo Napoleón, no era un yudí, era una persona inteligente. Eso es la importancia de estudiar historia. Pero bueno, antes de comenzar con este nuevo ciclo, ¿sí?, que se llama 3000 años de historia judía, habíamos estudiado un ciclo que se llamaba 2000 años de historia judía. Entonces ahorita vamos a 1000 años más, ¿no? 3000 años de historia judía. Es esencial saber que la historia judía se debe ver de una manera muy especial. No así nomás como una lección, como una persona va a estudiar en una universidad la historia de lo que sea, del pueblo de México. No, o de cualquier otro pueblo. No, la historia judía es una manera muy especial. ¿Por qué? Una vez lo habíamos visto hace mucho. La palabra en ivrit, ¿sí?, que se usa para historia, también se usa historia, pero la palabra en ivrit, en hebreo, muy bien, se llama toldot. ¿Sí? Toldot es la palabra en hebreo, que es la palabra historia.
¿sí? También en generaciones. Pero la palabra en hebreo, ¿sí? Cuando la materia, por ejemplo, en hebreo, cuando dice toldot, la materia de historia, que toldot quiere decir historia. Y tal como así se utiliza en otros idiomas, también se utiliza toldot, quiere decir generaciones, quiere decir historia. Pero ¿de dónde viene? En hebreo todo tiene un shoresh, todo tiene una raíz. Todo. Por ejemplo, en cualquier otro idioma, hay cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, una mesa. ¿Cuál es la raíz de una mesa? No sé, no hay. Silla, ¿cuál es la raíz de una silla? No. En hebreo todo tiene su raíz. Si una persona quiere, agarra la palabra y ve de dónde viene. Entonces, toldot, historia. ¿De dónde viene toldot? ¿Sí? Viene de leolid. ¿Qué es leolid? Engendrar, ¿no? Cuando una mujer va a tener familia, ¿sí? Entonces, o la palabra balad, que es decir, un bebé, ¿no? Toldot viene, el shoresh es de la palabra leolit. Quiere decir que tiene relación con leolit, o la ledet, quiere decir nacer, engendrar. ¿Qué tiene que ver historia con engendrar? O leolit. O sea, ¿por qué viene de esa base, de ese shoresh? Porque en verdad tenemos que saber que la historia, cada acontecimiento de la historia que sucede no viene por nada, sino que algo va engendrando una situación. Leolit, toldot. La historia engendra una situación. Algo, no es porque vino. La historia no es algo que viene así porque vino y se va de casualidad. Y esa situación provoca situaciones. Esos conceptos se manejan en la historia como causa y efecto, ¿no? Causa y consecuencia. Eso es lo que se llama causa y efecto. Hay una causa y hay un efecto. El efecto de lo que hace la historia. Obviamente, todo eso es muy importante en el manejo de la historia. Los episodios, vamos a llamarlo así, ¿no? Los episodios en la historia no son aislados. No, bueno, de casualidad pasó eso. Todo viene enraizado en episodios anteriores. Todo genera consecuencias. Todo pasa. Esto pasa porque por otra cosa. Nada queda en el aire, todo tiene consecuencias. Todo tiene un porqué, todo tiene razón de ser. Alguien, por ejemplo, agarra una piedra y la tira a un río, en el agua, ¿sí? Y al tirar la piedra, el agua va haciendo ondas. Esa es la historia. Uno hace algo y eso va trayendo consecuencias, va haciendo ondas. Cada situación y cada suceso viene por algo. Cuando hablamos de historia tenemos que saber que las cosas, como dijimos, no se dan así porque sí, sino que hay algún motivo por qué se dan y todo tiene consecuencias. Y por lo tanto, cuando uno estudia la historia judía, no puede estudiar un solo capítulo de la historia judía. ¿Por qué? Vamos a estudiar un solo capítulo de la historia aislada, sí, pero no vas a entender, porque no vas a entender toda la historia completa. No puedes estudiar un capítulo. Para estudiar, aprender la historia de Am Israel, entonces debemos estar todo el tiempo interactuando. Hay un pasuk que dice en el Tehilim, Mishpete Hashem emet tzadeku yachdav. Los juicios de Dios son emet, son verdaderos. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo puedes entender que son verdaderos? Tzadeku yachdav. Cuando se justifican todos juntos. Cuando tú ves todo el juicio. Si tú ves algo, bueno, ¿por qué pasó la Shoah? No entendí, pero Mishpete Hashem emet tzadeku yachdav. Tienes que entender desde el principio hasta el final. No puedes nada más entender por qué sucedió la Shoah, por qué sucedió la Inquisición, por qué sucedieron las cruzadas. Bueno, Mishpete Hashem emet tzadeku yachdav. Cuando lo ves todo junto, completo. La palabra historia, la palabra historia escrita en hebreo se puede dividir en dos, ¿no? Historia, vamos a ver acá para que lo vean. La palabra historia, así como se está escrito acá, se puede dividir en dos. Esther, ya. ¿Qué quiere decir? Se ocultó Dios. Historia, Dios está oculto. Detrás de toda la historia, Boreolam está oculto. Y eso es lo que Hashem quiere. Porque en la historia, a pesar de que
de toda la historia de la humanidad. Hashem se esconde, está escondido dentro de la historia. ¿Y cuál es la misión nuestra del pueblo judío? Es encontrar a Dios dentro de la historia, en cada suceso, en cada episodio. Esa es nuestra misión. La historia está, Dios está. ¿Dónde? Historia. Esther, ya. Escondido, Yud, ¿qué? Es Boreolam. Boreolam está escondido dentro de la historia y esa es nuestra misión del pueblo de Israel. En la historia del pueblo de Israel y en la historia general de la humanidad, las cosas no se dan así porque sí. No se dan por cosas naturales, cosas físicas, antropológicas o humanas, sino porque en todo hay una guía, que es el Akadosh Baruj Hu, Boreolam, y esa es nuestra emuná, esa es nuestra fe, que Dios se involucra en la historia. No podemos estudiar historia simplemente como una visión humana, una científica, racional. Realmente nosotros no creemos en eso. Nosotros sabemos que todo se da por algo. Cuando Hashem entregó la Torá en Har Sinai, en los Aseret HaDiberot, lo primero que nos dijo, la primera mitzvah de la Torá, la primera Aseret HaDiberot, que dijo, Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios, Asher Osetija Meres Misan, que te saqué de Egipto. Está de más que te saqué de Egipto. Tendría que decir, Anoji Hashem Elokeja, ya con eso yo entiendo, yo soy tu Dios. ¿Qué más me da si me sacó de Egipto o no me sacó de Egipto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo? ¿No fue Moshe el que nos sacó de Egipto? Ahora estamos justamente en esta esperación, ¿no? Moshe fue el que nos sacó de Egipto. ¿Cómo dice Boreolán? ¿Cómo dice Dios? Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. O sea, el que yo sé que me sacó de Egipto fue Moshe. El faraón al que vio que sacó de Egipto al pueblo judío fue a Moshe, no fue a Dios. Entonces viene Dios y te dice, viene Boreolán, dice, esa fue la presentación. La carta de presentación de Dios con el pueblo judío cuando fue en Har Sinai, lo primero fue, esa fue la carta de presentación. Anoji Hashem Elokeja, Asher Osetija Meres Mitzrayim. Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Yo soy tu Dios que estoy involucrado contigo en todo. Ahorita te saqué de Egipto. No solamente yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto y me involucro contigo en todo. Como persona, como pareja, como comunidad, como pueblo, como país. Anoji Hashem Elokeja, Asher Osetija, el que te saqué de Egipto, el que estoy contigo. Todo momento Boreolam está involucrándose en la historia con nosotros. Entonces, cuando nosotros analizamos un capítulo de la historia de Judía, debemos encontrar también la mano de Boreolam. ¿Dónde está Dios en esa parte de la historia? Y no decir solamente, bueno, llegó la Inquisición y vino la expulsión del pueblo judío en España. Y llegaron los cruzados, y llegó esto, y llegó la peste negra y se acabó. No, sino que necesitamos analizar de dónde viene, de dónde vinieron, por qué pasó, a dónde fueron, por qué se dieron las cosas así en ese momento, qué pasaba con los judíos en ese momento, qué sucedió después, y todo eso es tratar de descubrir la mano de Boreolam en todo. Dice el Pirkei Avot, y ya que estamos en esta perashá, es bueno mencionarlo. Cuentan que cuando el faraón tenía lepra, entonces así cuenta el Midrash, que él agarraba y mataba a 150 niños judíos por la mañana y 150 niños judíos por la tarde, y con la sangre se bañaba, porque le habían dicho sus médicos, sus doctores y sus brujos hechiceros, le habían dicho que esa era la curación para la lepra. Entonces, si la curación para la lepra era sangre humana, entonces, ¿para qué va a matar a egipcios? Si puedo matar a estos que no valen nada. Y mataba 150 niños de la mañana, y porque la sangre todavía es más pura de un niño. Y se bañaba con eso. Y luego dice que algo terrible, si una persona ve eso y estudia eso, dice, no, ¿cómo Dios puede permitir algo así? También si son gente grande, bueno, tienen sus, vamos a decir, que tienen sus pecados. Pero un niño, ¿qué pecado puede tener para que maten a 300 niños diarios? De esa manera. Y esa pregunta que tenemos nosotros, también se la preguntó Moshe. Moshe, que era el más grande líder del pueblo judío. Resulta que un día estaba caminando y vio a un niño enterrado en una pared. O sea, un cadáver de un niño enterrado en una pared. Yo les conté, ahorita no la traje, pero se les voy a traer la foto, que yo tengo una foto, una imagen de que encontraron hace como unos 10, 15 años, en unas excavaciones, en una pared, un esqueleto de un niño.
En Egipto. Así como trae el Midrash literalmente. Entonces, cuando vino Moshe se quejó y vio, se fue con Dios. Dice, ¿cómo puedes permitir una cosa así? ¿Cómo Dios? ¿Cómo permites una cosa así? ¿Cómo puede ser que maten y a los niños los pongan para completar la cuota que tenían de lo que estaban construyendo? Entonces Dios le dijo, mira, esas son cosas que yo no te lo puedo revelar. Después de 120 años, cuando subes al Shamaim, todo va a estar claro. Pero te voy a dar una prueba. Agarra, escoge al niño que quieras, saca al niño que quieras, revívelo, yo te voy a dar la fuerza para que lo revivas. Al que se te antoje, al que quieras, al que veas, lo puedes revivir y ya, nada más te voy a dar una probadita. Y así fue. Trae el Midrash que en ese momento vio Moshe a un cadáver de un niño en la pared, le dijo a lo sacó, dijo, te voy a dar la fuerza, lo saca de la pared, lo revive, y ese niño se apegó a Moshe Rabbenu todo el tiempo, iba con él. Y cuando todo el tiempo estaba con él. Se llamaba Mijá ese niño. Cuando resulta que había un juramento de que Yosef había hecho un juramento de que le había jurado a sus hermanos y al pueblo de Israel de que para poder salir de Egipto tienen que llevar a él. Y así todo Egipto sabía eso, que para poder salir el pueblo de Israel después de tantos años de Egipto tendrían que llevarse el féretro de Yosef. El faraón sabía eso. Entonces, cuando muere Yosef, lo agarran y lo meten en un féretro con cadenas y lo enrollan todo en cadenas y lo echan al río Nilo en algún lugar que nadie sabía dónde estaba. ¿Para qué? Para que entonces no puedan salir el pueblo judío de Egipto, porque esa era la Shebuá, el juramento que habían hecho. Cuando Moshe, cuando llegó la hora de salir, dice, mientras todo el pueblo judío estaba llevándose joyas, oro, Moshe dice que en ese momento no fue a ningún lado. Moshe se fue a buscar a Yosef, porque si no sacaban a Yosef, el féretro de Yosef, que ya había fallecido hace muchos años, no iban a salir. Pero ¿cómo iba a saber? ¿Cómo iba a adivinar dónde estaba Yosef? Entonces vino, él escribió un Shem Hashem, Shem Mefurash, el nombre oculto, el nombre secreto de Dios, en una placa, y sabía que estaba en algún lugar del río. Alguien le había dicho, Sarah Bat Asher, que era una niña que vivió muchos años, la hija de Asher, le había dicho que ella vio más o menos por dónde habían aventado el féretro de Yosef. Entonces se acercó a ese lugar y tira esa placa escrita con el nombre de Hashem, que se llama Ale Shor, que suba el toro, porque a Yosef lo simbolizaban con un toro. Entonces puso Ale Shor. En ese momento, cuando tira la placa, sube el féretro de Yosef, lo agarra, lo saca y entonces ya pudo llevárselo y así salieron de Egipto. Mijá, que estaba el niño que acompañaba a Moshe a todos lados, agarró esa plaquita y se la guardó. En la plaquita decía Ale Shor, estaba grabado Ale Shor, que suba el toro. Y así pasó. Cuando más adelante en la época, después salen de Egipto, llegan a Har Sinai y Moshe Rabbenu sube al Har Sinai y se tardó 6 horas de más, que pensaron que era de más. En verdad no se tardó 6 horas más, pero hicieron la cuenta según el momento, pensaron que se había atrasado, dijeron ya no, entonces no vino, fueron con Aarón, haznos un becerro de oro, Moshe ya murió, dijeron espérense, no vamos a esperar. Bueno, vino Aarón, le dijo, bueno, hay que traer oro, dijo, voy a ganar tiempos, sé que en cualquier momento va a llegar Moshe, voy a ganar tiempos. Entonces vayan a buscar oro, vayan con sus mujeres y pídanle que le den, no le va a dar nada a las mujeres, ¿no? Entonces ya con eso ganó más tiempo, entonces ya para que no se funda el oro. Entonces fueron con las mujeres y no le pidieron, se los arrancaron, le sacaron todas las pulseras, las cadenas, todo lo que tenían, juntaron todo el oro, lo trajeron y lo tenían. Bueno, está bien, ahora igual hay que traerlo y hay que fundirlo y hay que hacerlo, y no es en un minuto que se hace un becerro de oro, después que se funde el oro, después hay que hacer el molde, hay que hacer todo. En eso puede tardar 6, 7, 8, 10 horas, un día, va a venir Moshe. Pero en ese momento que habían fundido todo el oro, vino este niño que tenía esa plaquita y dijo, ¿qué dice acá en la plaquita? Ale Shor, que suban el toro. Entonces ya la echó ahí y inmediatamente se hizo un becerro de oro y no tuvieron que esperar nada.
Al momento ya tuvieron un becerro de oro que todo Am Israel, o mayoría de Am Israel, empezó a idolatrar. Algo tremendo. Y ese niño después también, más adelante, hay un Pesel Mijá, se llama, como vamos a ver más adelante en la historia, que también se hizo una idolatría, después ya cuando entraron a Israel, todo por este niño. Akadosh Baruj Hu le dijo, escoge el niño que quieras. Yo sé por qué hago las cosas, pero tú agárrale al que quieras, yo te doy chance para que lo revivas. Y Moshe Rabbeinu escogió eso. Dijo, además te voy a dar una prueba. Nosotros no sabemos a veces. ¿Y qué pasa? Entonces, dice el Pirkei Avot, Al tistakel bakankan el abemasheyesh bo o masheyesh betojo. No mires la botella, sino mira lo que hay adentro de la botella. A veces una persona mira la botella, una botella fea. No veas la botella, ve lo que hay en el líquido. O puede ser que la botella se vea hermosa, pero adentro el tequila no vale nada. Entonces, dice, al tistakel bakankan. No veas el cancán. El cancán es la botella, sino lo que hay adentro. La palabra kan, nada más un minuto con esto termino, es kuf nun. ¿Cuánto suma? 150. No veas kan, los 150 niños que mataba a la mañana y los 150 niños que mataban la tarde. El abemasheyesh betojón. Tienes que mirar adentro. Tú no veas lo simple, lo que se ve a simple vista, porque a veces no se entienden. Altistakel bakankan. No veas esos 150 y 150 niños. Bueno, sí. El abemasheyesh bo. Hay algo más oculto. Boreolam está más oculto. Eso es la historia Esther Ya. Historia que decir, Dios está escondido y tienes que buscarlo. Esa es nuestra misión en la vida. Para eso venimos a este mundo, para buscar a Boreolam y saber acercarse a Boreolam de esa manera. Nosotros estamos enfrentando a la historia de un pueblo que, como una vez dijimos, es de los únicos 2 pueblos de la humanidad que han sobrevivido milenios. Solamente hay 2 pueblos de la humanidad que han sobrevivido milenios. Porque los egipcios no podemos decir que sobrevivieron, no. Hoy en día el pueblo egipcio es otro. Hoy en día el pueblo romano no son el pueblo romano que había. Los griegos, nada que ver. Los chinos sí. Los chinos y los judíos son los únicos 2 pueblos que han sobrevivido a milenios. 2 pueblos son los 2 pueblos prácticamente más antiguos. No, los árabes no. Los árabes, como pueblo árabe, recién en el 632 con Mahoma, empezaron como el pueblo árabe. Antes no nacieron de Ismael, pero no eran así. El pueblo árabe recién todavía después del cristianismo. ¿Los chinos de quién descienden? Bueno, hay muchas teorías. Hay una teoría que dice de Abraham Avinu, porque Abraham Avinu, después de que se volvió a casar con Agar, que la mujer que había despedido, la había echado, después volvió, tuvo varios hijos, y esos hijos, dice la Torah, que los mandó, después le dio regalos, y dice la Torah, Arsa Bene Kedem, los mandó al oriente, y de ahí salieron los indios y chinos, que son los pueblos más... Las raíces de estos 2 pueblos son muy antiguas. Bueno, entonces, cuando alguien abre un libro de historia antigua, nos vamos a encontrar con pueblos como los asirios, los sumerios, ¿okay? Pero ya no están, los caldeos, los persas, los fenicios, los griegos, los romanos, los hicsos, los mexicas, los hebreos, todo eso. Agarra un libro de historia, vamos a ver civilizaciones antiguas. Pero si alguien quiere conocer más acerca de todos esos pueblos, entonces tiene que ir a un museo de historia, ¿no? Yo quiero saber más acerca de los sumerios. A ver, entonces, ya leí los libros. Bueno, tienes que ir a un museo de historia. Acá ya puede contar que fue a los lugares en Irak, a un museo en Irán, un museo de historia. Y ahí puede saber más acerca de esos pueblos, de la antropología del mundo. Y ahí puede encontrar ruinas arqueológicas o pedacitos de cerámica, ¿sí? De lo que quedó de los sumerios o de cerámicas de lo que quedó de los asirios, ¿sí? Y ahí puede estudiar un poco más de esos pueblos que ya no existen. Pero si alguien quiere conocer algo más del pueblo judío, del pueblo antiguo, de los hebreos, no necesita ir a un museo de historia para conocer cómo eran los hebreos hace 3000 años. No. Puede venir acá a Sha'arei Shalom y se va a dar cuenta cómo eran los judíos hace 3000 años. No necesita ir a ningún museo de historia.
de los asirios, de los caldeos, de los hicsos, de los egipcios también. Tiene que ir a un museo de historia para ver la historia egipcia. Pero si una persona quiere conocer la historia judía, no necesita ir a ningún museo. ¿Por qué? Porque va a venir aquí y va a escuchar el mismo idioma de hace 1000 años. Va a escuchar acerca de las mismas fiestas, de las mismas costumbres, de las mismas ideas, igual. Y va a haber el mismo procedimiento. Baruch Hashem, Zat Hashem, pronto que haya Tejiat Hametim, cuando venga Mashiach, la resurrección de los muertos. Y supongamos va a venir acá Abraham Avinu, y en lugar de que yo esté aquí va a estar Abraham Avinu dando una derashá o está contando todo, o Moshe Rabbeinu. Y nos va a hablar en el mismo idioma. Nos va de la misma tierra y vamos a entender de lo que habla y a lo que se refieren. Es algo increíble. O sea, la historia del pueblo judío es algo increíble. Es algo que si nos los ponemos a pensar, es algo maravilloso, cómo van a hablar el mismo idioma y lo mismo y las mismas costumbres. Y hace 3000 años se ponían el tefilim, y hace 3000 años sacaban jalá, todo igual, iba a ser lo mismo, no cambió nada. Pero, como mencionamos antes, también se quedaron los chinos, Y la pregunta que preguntan muchos sabios, muchos jamim, es, ¿por qué será que solamente se quedaron los pueblos más antiguos, los chinos y los judíos? ¿Por qué será? ¿Qué sejud tuvieron los chinos para permanecer? Los chinos son sumamente idólatras. Por eso, entonces, ¿qué sejud tuvieron? Con más razón. ¿Qué sejud tuvieron los chinos para estar presentes? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos pueblos? Hay una enorme diferencia entre ellos y nosotros. No solamente en los ojos. ¿Sí? Hay una enorme diferencia. La gran diferencia entre los chinos y los judíos es que los chinos nunca salieron de China. Bueno, hoy en día, sí, pero pero hasta hace 50 años uno no veía un chino, pero nada, ni en las películas. ¿Sí? Entonces, hoy en día, sí, ya, pero, y tampoco es mucho, se ve, pero la mayoría, los chinos nunca salieron de su tierra. Nunca salieron de su tierra. Históricamente los chinos siempre vivieron en China. Nunca salieron. La gran mayoría de los chinos siguen viviendo hoy en día en China. Los chinos no fueron expulsados nunca de China. Nunca los expulsaron de China. Los chinos no sufrieron ningún exilio. No sufrieron la destrucción de su país. Sí, tuvieron rebeliones, tuvieron guerras, tuvieron épocas malas, épocas buenas, pero ahí siempre estuvieron. En cambio, el pueblo de Israel es un pueblo que sufrió muchos exilios. Estuvimos en nuestra tierra y luego nos echaron, nos mandaron a Babilonia, luego regresamos otra vez a Eretz Israel, construimos el segundo Bet HaMikdash, el segundo templo, y ahí nos quedamos durante algún tiempo, y luego llegaron los romanos, destruyeron el segundo Bet HaMikdash, nos fuimos a Roma, a Europa, a África, y a los lugares donde llegamos, nos instalamos, estábamos algún tiempo bien, nos desarrollamos, y después las situaciones empiezan a cambiar. Y nos echaron otra vez de ese lugar. Y nos masacraron, nos encerraron, nos golpearon, nos humillaron, tantas cosas más. Para luego comenzar de nuevo en otras latitudes, ¿no? Salir de ahí o comenzar en otro lado. Y así cada uno de nosotros pasamos por Israel, pasamos por Babel. Nosotros mismos, Israel, Babilonia, Sefarad, Ashkenaz, España, Alemania. Y luego nos echaron y nos fuimos a Siria, o nos fuimos a otros lugares, y después nos fuimos a Líbano, o nos fuimos a Damasco, o nos fuimos a Halab, y después nos fuimos a México, o a Panamá, o a Venezuela, y así a Israel. Casi cada 10 generaciones estamos en otra parte. Hay una gran diferencia entre nosotros los Yudim y los chinos, es que los chinos son un pueblo inmenso, porque hoy en día la población china es de 1.400 millones de chinos en el mundo, mientras que la población judía más o menos 15 millones, 14.400, 15, quien dice un poco más, pero ahí se va, estamos hablando que el 1%, pero espérate, si salimos a la misma, alguien preguntó, ¿cuándo nacieron los chinos? Si es de Abraham Avinu, salimos igualitos, o sea, el punto de partida fue igual, Abraham Avinu, espérate, entonces 1.400 millones contra quizás tuvieron guerras, como dijimos, pero nunca los echaron, nunca salieron, entonces, ¿por qué es así?
Si justamente Hashem le prometió a Abraham que sus hijos iban a ser como las estrellas y como el polvo de la tierra y como la arena del mar. No, quizás se refirió a la Torá a los chinos, no a los judíos. Que van a ser como el polvo de la tierra, como la arena del mar. No sé. ¿Sí o no? Porque ¿cómo puede ser? O sea, que íbamos a ser incontables. Pero a simple vista no lo somos. Dicen los ajamín que los chinos se quedaron para decirnos a nosotros que tenemos un pueblo de referencia y para enseñarnos cuánto tendríamos que ser hoy el pueblo judío si hubiéramos hecho lo que tendríamos que haber hecho. Nada más para que veas. Mira lo que son los chinos, mira la muestra. Así, lo dejó como muestra. Así tenían que ser ustedes. Así. Esa era la cantidad que tendríamos que ser nosotros si hubiésemos hecho lo que Akadosh Baruj Hu nos dijo. Si no hubiésemos transgredido la Torá, si no hubiésemos cometido tantos errores que hicieron que perdamos la tierra de Israel tantas veces y tener que salir al exilio y tener que sufrir tanto, si realmente siempre hubiésemos tenido un comportamiento apegado a la Torá y las Misbot, nos hubiésemos quedado en la tierra de Israel, no nos hubiésemos seguido reproduciendo y hoy seríamos como los chinos y así debería ser. Y cuando nos vamos a la antigüedad, el pueblo chino y el pueblo de Israel, por ahí se iban. O sea, cuando nacieron éramos la misma cantidad. Eran más o menos, unos más, unos menos, pero por ahí nos íbamos. Era muy parecido numéricamente uno con el otro. Y pasaron los siglos y nosotros perdimos nuestra tierra, nos fuimos al exilio, nos mataron, nos expulsaron, nos persiguieron, nos destrozaron. Nunca logramos crecer. ¿Y por qué? Porque en la Torá está todo escrito claramente. Y dice en el pasuk, Beayaki, Tabó el Ares, cuando vengas a la tierra, Asher Hashem me lo queja, no ten lejana jala, que Dios te va a dar para heredar. Vinista, y vas a habitar en la tierra. Y dice el pasuk, Besamachta bejolatov, te vas a alegrar con todo lo bueno. Ayer Natam Hashem me lo queja, lo que te dio Dios, Ulbeteja para tu casa y tu familia. Atá, tú, al Leví, Beager, tanto el Leví, tanto el Ger, el converso, el convertido, Ayer Bekirbeja, que está delante tuyo. Esto es lo que dice el pasuk. Ubareje tameja Israel, y va a bendecir al pueblo de Israel, Betadamá, la tierra Shenatata Lanu, que nos dio, Kasher Nishbata la Botenu, así como le juraste a nuestros padres. Pero hay un pasuk que también dice, y mucha gente quizás no lo sabe, ve allá, Imlotishma bekol Hashem me lo queja, si es que no vas a escuchar la palabra de Dios, Lishmor, para cuidar, la azotet kol misbot, cumplir las misbot, bejukotab, las leyes, Asher anochim esabejayom, que yo te ordeno, Ubau aleja, desgraciadamente van a venir sobre ti cola que la lota L, todas estas maldiciones veisikuja, te van a alcanzar. Imlotishmor la azot, si es que no vas a cuidar de cola de Torah azot, a que tu bimba sefer hace lo que está escrito acá, le irá et Hashem, temer Hashem, a Nihbad, el honrado, a Beanorá, el temible, hace et Hashem me lo queja. Benishartem bimtemeat, desgraciadamente se van a quedar bimtemeat, van a quedar como mínimos. Tajat Asher Eiten que Jojebe a Shamaim la Rob, en lugar de ser como les había prometido, como las estrellas. O sea, Benishartem Bintemeat. Nada más termino este paso un segundo. ¿Por qué? Hilosh Amata Beko Hashem me lo queja. Porque no escuchaste la voz de Akadosh Baruj Hu. Benisachtem Alama, entonces van a ser corridos de la tierra, Asher Ataba Shama Lerishta, que llegaste para heredar. Befiseja Hashem Bejol Amim, y te va a diseminar Dios en todos los pueblos, mi que sea Ares, de una punta de la tierra, vead que sea Ares, hasta la otra punta de la tierra. Entonces, la Torá, al mismo tiempo que nos da esa verajá, al mismo tiempo nos advierte de que sigamos lo que no nos asimilemos, no nos apartemos de la Torá, porque si no, es lo que va a pasar. Entonces, ahora que nos hemos empequeñecido como pueblo por motivos propios, porque nosotros tomamos caminos equivocados. Por ejemplo, la Shoah nos quitó la tercera parte del pueblo de Israel en solo 4 años. Era de 16.600.000, solo quedamos 11 millones. Pero ¿qué pasó después de la Shoah, después de 70 años? De 11 millones, no llegamos, después de 80 años, no llegamos ni a 14 millones casi. Entonces, ¿cómo pasó? De 11 millones a... ¿Por qué no crecimos? Solamente subimos un poco más ¿de cuánto? ¿De 2, 3 millones? No subimos, sino que seguimos bajando en millones después de la Shoah.
¿Por qué? Por las asimilaciones y es por la historia que nosotros mismos vamos construyendo. Por lo tanto, cuando estudiamos la historia del pueblo Israel, las fechas, los lugares, a veces eso es lo que menos importa, aunque es importante también. Lo importante es entender que hay una gran diferencia entre aprender historia, entre estudiar historia y aprender de la historia. Hay mucha gente en el mundo que estudia historia, pero hay gente que sabe muchísimo de historia, pero que no han aprendido nada de la historia. Entonces, si nosotros nos dedicamos a estudiar la historia solamente como un cúmulo de datos, de fechas, de lugares, no vamos a aprender de la historia. La historia me tiene que hablar, la historia me tiene que enseñar, si no, no sirve. A ver, ya que se destruyó el primero y el segundo templo y nos fuimos al exilio y ahora volvimos a Israel después de 2000 años, quizás, a ver, aprendamos de que por qué nos tuvimos que ir al exilio, o si no, quizás nos tengamos que volver a ir al exilio, Birmingham. Entonces, hay que aprender por qué nos fuimos, por qué nos echaron, por qué salimos. O quizás será que podamos aprender algo después de la primera y la segunda vez que nos echaron de la tierra de Israel. Esa es la idea de aprender la historia. Am Israel tiene 3.500 años de experiencia en una historia muy larga. Y entonces, aprender historia es para aprender de los errores, es para aprender de los éxitos. Eso es historia, esa es nuestra historia. Entonces, no vamos a venir acá a estudiar historia, sino que vamos a venir acá a aprender de la historia. Esto, perdón que quizás en esto todavía no entramos con el Sefer Yoshua, pero era un prólogo para entender por qué sí necesitamos estudiar la historia y no como una clase de historia, sino como tenemos que aprender de la historia. Vamos a empezar a aprender qué pasó con Yoshua cuando entró, qué pasó con Israel. ¿Por qué después de que entraron a Eretz Israel empezaron a hacer idolatría? Como algo insólito después de todo lo que pasó. Todo eso es lo que tenemos que aprender de los errores y de los éxitos, porque si no, la historia no sirve para nada. ¿Sí? Es una materia más. Pero si la persona no tenemos que hacerlo como una materia más, tenemos que hacerlo como aprender cuál es el musar, cuál es el lekaj, cuál es todo lo que aprendemos de esta historia y cómo fue cuando ya entró Yoshua, cómo empezaron a dividir a Israel, por qué dividieron de esa manera, por qué unas tribus se quedaron afuera de Israel y no entraron, por qué otras sí entraron, qué pasó, qué era todo el suceso que iba pasando, cómo entraron. Porque ya había meraglim, ya había espías, ya habían ido los espías a la tierra de Israel. Y ahora resulta que viene Yoshua y llama a dos personas, Caleb y Pinjas, y los manda otra vez como espías. Pero ¿no aprendiste, Yoshua, de que por mandar espías a Israel pasó lo que pasó? Que no había que mandar espías, porque Dios ya te dijo, eres Zabad Halab Udvash, ¿para qué vas a mandar espías? No, la gente quería mandar espías. Bueno, manda espías, ¿sí? Y mandó. Y ahora resulta que vas a volver a mandar otra vez espías para ver. Eso lo vemos, si Dios quiere, en la próxima clase. Gracias. Nos vemos. Gracias, al contrario. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Ya la semana que viene sí empezamos con la historia de Yoshua, de Rahab y de todos los que fueron a Eretz Israel. Gracias.